radical que permite el cambio de sexo en menores mediante hormonas y bloqueadores, e incluso con la posibilidad de modificar el nombre en el registro, escuchen bien lo que siempre hemos dicho aquí, sin necesidad del consentimiento de los padres. Wow. Qué fuerte. Ok, que para los que aquí nos han criticado tanto, sigue pasando en todas partes del mundo. España sigue siendo la cuna, pero fíjate qué interesante. Sara Sálamo no está diciendo, estos son los religiosos. Esta no es religiosa. Ajá. Esta no es una predicadora. Esta no es una cantante de música cristiana. Esta es una actriz secular, como decimos nosotros, que dice, yo no voy a permitir que a mí me dejen de llamar mujer lactante, y que lo que doy a mis hijos es leche materna. Que le diga que leche humana. ¿Qué es eso? Leche humana. Increíble. O sea, este grupo realmente llega a lo absurdo, insulta el intelecto y la sociedad. Bien gracias, y los políticos haciendo leyes. O sea, es tan frágil este sector de la sociedad que se ofende con leche materna, con decir leche materna. Así de frágiles son. Y que nosotros tengamos que callarnos. Qué bueno que Sara Sálamo valientemente dijo, no, mi leche es materna, yo soy mamá. Exactamente. O sea, vamos a permitir este nivel de ridiculez. La matriz de toda esta situación es la comunidad trans. Sí. Pero, bueno, o sea, yendo un poco a la base, ¿qué es lo que ellos necesitan? O sea, Pues, son ciudadanos que tienen sus derechos. y que crean sus palabras, y ya la palabra género se creó para ellos. Y en género entran todas sus conductas sexuales. Porque siguen habiendo dos sexos, masculino y femenino. Pero para incluir su diversidad de preferencias sexuales que van y vienen, se crea la palabra género y ya está en las leyes. Ahora todo es género. O sea, no se conforman con eso. Ahora es prohibir lo que tiene connotación masculina y femenina. Sí, wow. O sea, les ofende que digan leche materna. Y gestante, de ella dice, no voy a permitir que me digan, hola, gestante. Exacto. Gestante. Ajá. Sí, como si fuera un aparato, ¿no? Sí. Sí. Porque la palabra tiene que sonar neutro. Neutro. O sea, todo va en la misma línea. Pero ellos son neutros. Ellos no lo son, por supuesto que ellos no se consideran. Por supuesto que no. Y entonces, ¿cuál es la...? Pero mi pregunta es, ¿esta será la opinión de la mayoría de este grupo? de la comunidad trans. Sí, yo no creo, fíjate, yo creo que son más de los que levantan la voz, porque aquí entró una llamada hace poco de una muchacha que dijo, yo soy de la comunidad, y yo los escucho y estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. De hecho, no recuerdo cuál fue el tema, pero estaba en contra de la comunidad en ese sentido. Sí, de imponer la conducta a los niños. A los niños, exacto. Que es un asunto de adultos. Sí. El tema gay es un asunto de adulto, decía ella. Este empeño o sea, voltear el idioma, Exactamente. ¿verdad? La manera en la que nos expresamos, o sea, porque, claro, la estrategia es, partiendo desde ahí, todo lo demás tiene que cambiar obligatoriamente, ¿no? Correcto. Correcto. Pero es una obsesión ya. Sí, es que la sociedad le rinda culto a ellos. Ajá. Y tú te tienes que quedar callado si no eres homofóbico o eres lo que sea. Sara Sálamo, vuelvo y repito, una actriz española, no se está dejando imponer el asunto. Y me encanta que gente de este lado, como siempre se le achaca a los religiosos, la oposición, inclusive a muchos del lado de nosotros hasta los han convencido, ya usan el mismo lenguaje y están de acuerdo en el uso de baños como sea. Pues qué bueno que gente que no es cristiana dice, mira, no, eso no está bien. O sea, yo soy mujer y qué. Y yo soy mamá y lacto y lo que tengo en mis pechos es leche materna, leche de mamá. ¿Cuál es el problema? Y eso no leche humana, son absurdos, son un insulto a la inteligencia de cualquiera. O sea, es el empeño por cambiar todo lo que es un hecho natural por toda la vida y los siglos de los siglos. Correcto. Increíble. Correcto. Y por eso siempre me cuestiono dónde está la inteligencia de los políticos que legislan y que defienden a capa y espada los derechos de las minorías cuando te están borrando del mapa a ti y a tu familia. O sea, ¿dónde quedan las neuronas de nuestra clase política y la del mundo que piensan que son los grandes defensores de los derechos haciendo eco de eso, de lo absurdo, de lo que es poco inteligente, de lo que no es para nada algo que degrade a la comunidad? Y que no nos sirve de nada.
no nos conduce a ningún lado. Al contrario, lo Por el complica contrario. absolutamente todo. Complica Sí, todo, sí. Leche humana, ¿en serio? ¿En serio? Cuando la leche viene de mí, o sea, soy humana, Y es está de bien. mamá. Pero es de la mamá. ¿Por qué eliminar la parte materna? Claro. Pero bien arriesgada la actriz, porque sus pares abrumadoramente están a favor de este tipo de cosas. O sea, ella se está echando arriba a medio mundo. Y cada día siempre hay voces valientes que se van levantando. Tiene unas consecuencias. Ajá. Fíjate que esta chica de Star Wars, si Samuel me envía el nombre rapidito, que sale en la serie de películas de Star Wars, de las más recientes, es de pensamiento conservador, es más o menos en la línea de Sara Sálamo. Hizo unas expresiones conservadoras de que Estados Unidos iba en una ruta, ¿verdad? Equivocada. Equivocada. Y se levantan rápido las voces. Sáquenla de la película. O sea, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no puedes diferir. Ahora la cosa se volteó. Gina Esa misma. Carano. Esa misma. Entonces, nosotros vamos a permitir esto. Nueva Vida siempre va a ser una emisora que va a defender este tipo de libertad que nosotros tenemos. A capa y espada lo vamos a defender. No nos va a dar ni vergüenza, ni tenemos miedo que nos diga homofóbico, ni nada por el estilo, porque nada tiene que ver con el respeto a alguien que es gay, aceptar una cosa tan absurda como esta. O transfóbico. O sea, Porque ahora cada vez hay una palabra nueva que hay que saberse. ¿en qué ofende que mi nuera, que lacta a sus 2 hijos, diga que ella es una mamá lactante? No. Y que lo que les da es leche materna. ¿En qué ofende mi nuera a la comunidad gay con decir eso? Claro. Con ponerlo en su Facebook si lo quiere poner. Con poner un video lactando si lo quiere hacer como tantas mujeres lo hacen. Es absurdo, es una cosa ridícula. ¿A dónde estamos llegando con este asunto? Sería Fuerte chévere hablar con la gente y ver cuál es su impresión. Sí, claro. ¿Tú piensas que, igual que Moraima, que la mayor parte de la comunidad homosexual, LGBT, no piensa exactamente así? ¿O tienes dudas? Yo pienso que un % todavía en esta etapa bastante alto no piensa así. No piensa así. No ven ninguna relación con llegar a estos absurdos y ridículos con lo que un grupo más pequeño, ¿verdad? Que lo conocemos como el lobby gay, que son los que van a cabildear en todos los congresos de todos los países del mundo para que las leyes cambien. Yo no creo que ellos representen a la mayoría de su comunidad. ¿Ok? Sí. Yo los que conozco no creo que se ofendan, ¿verdad? Y conozco unos cuantos y unas cuantas que son lesbianas que no les ofende. Que mi nuera diga que le da a sus hijos leche materna. Claro. No, Para se nada. molestan con la misma comunidad por esas posturas. Ajá. Se molestan porque lo ven hasta como un ataque. Los hace lucir mal. Sí, los hace lucir Muy mala estrategia. horrible. Muy mala. Horrible. 787-993-9700. Abrimos la discusión para que tú puedas compartir con nosotros. 787-993-9700. Toda esta cosa lo que está es dividiendo gente. Yo creo que parte de la izquierda es crear este Claro. tipo de polémica para mantener una sociedad dividida Ajá. en bandos, En pelea. en peleas. Eso es así. Sí, pues esto no se había dado tan marcado de esta forma. Y sigue a las millas y a la forma acelerada que va. ¿Qué piensas de las expresiones de la actriz Sara Sálamo? ¿Qué piensas de estos extremos a los que estamos llegando, donde inclusive hasta vocabulario común que no ofende a nadie se pretende cambiar para convertirlo disque en vocabulario inclusivo y de respeto para que nadie de la comunidad se ofenda? Por favor. Wow. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Hola, buenos días. Adelante, Bendiciones. ¿qué piensas? Sí, mira, yo soy madre lactante y hace un año más o menos me comuniqué con un grupo, con un grupo de apoyo a la lactancia bien reconocido en Puerto Rico. Bien reconocido. Y cuando voy a hacer una pregunta dirigida a... Pues mira, es que yo soy madre lactante, y me dirijo a sí misma, la leche materna, esa persona, se ofendió y me hizo sentir bien mal. Y no, el término es leche materna, estás equivocada, es leche humana. Y entonces se desvió toda la pregunta y el apoyo que yo estaba buscando en este proceso. Mira, estoy atravesando un proceso de lactancia, esto es nuevo. Acabo de dar a luz, estoy sensible, las mujeres, ¿verdad? Estamos pasando un proceso y me viene a desviar el tema con un discurso social que esa es tu opinión. O sea, y me parece bien lamentable que
como ustedes mencionan, se esté transgiversando lo que para ellos es la verdad, y que comunidades que están para apoyar a las personas no ofrezcan su servicio a personas, porque literalmente la pregunta no se me atendió en ese momento como se me tenía que atender, Sí. porque yo dije leche materna. O sea, fuiste, Wow. tú fuiste discriminada. Sí, Fuiste discriminada, eso fue lo que pasó. sí, sí. O sea, los que abogan por la inclusividad y el respeto, el que no entra en el discurso y en la línea es discriminado de manera automática. Sí. Y después de ese momento dado, porque en ese momento dado, de hecho, yo no apoyo el lenguaje inclusivo, yo estoy en contra del lenguaje inclusivo. Me empiezo a dar cuenta que en las redes sociales ahora es un boom. De hecho, yo soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y hay muchos estudiantes a nivel de maestría, estoy terminando una maestría, y ayer una compañera me puso el tema casualmente, y ahora que entro a la radio y lo veo, digo, wow, este papá es que me está hablando. Y yo le digo a ella, mira, ¿sabes qué? Yo respeto tu posición, pero yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo, y simplemente no lo practico, no es algo que se practica en las universidades formalmente, no es algo que se enseña en las escuelas por el momento formalmente, esperemos que no llegue a suceder, pero es como vemos que hay unos grupos de supuestamente apoyo a la comunidad, apoyo a la mujer, a los niños, que no promueven lo que aparentemente dicen ser, que es servir, que es ayudar, y discriminan a unos grupos como a mí, que me hicieron sentir fatal. Yo me sentí mal por decir leche materna. Exactamente. Te tengo una pregunta. ¿Ella fue a buscar ayuda a una agencia o a buscar una orientación a una agencia? A una Yo fui organización a un que grupo promueve la de lactancia. apoyo a la lactancia, que es bien reconocido en Puerto Rico. Pero esa organización recibe algún tipo de ayuda gubernamental que tú sepas, o es algo privado. Pues mira, yo entiendo que deben de recibir alguna ayuda, y de hecho creo que la persona que me escribió era la presidenta. Tenía una posición Sí. bien importante dentro de esa compañía. ¿Sabes por qué va mi pregunta? Porque no se supone, o sea, tanto derecho tienes tú como lo tienen todas las demás personas, entonces están violentando tu derecho. ¿Y dónde queda eso? Y la falta de sensibilidad, porque Claro. yo estoy buscando una orientación, un servicio, y entonces desviar el tema por yo decir leche materna. Claro, sí. Absurdo. Por un tema que es semántico subjetivo. Claro. Porque realmente, ¿verdad? No, son Entonces, términos inventados. Supuestamente defienden a la mujer, pero es a la mujer que accede a renunciar a su derecho, de sentirse claro, orgullosa de lactar y de llamarle a su leche materna. Sí. De lo contrario, te discriminamos. Fíjate qué peligroso es este grupo. Bien peligroso. Y supuestamente es un grupo que lucha por los derechos de las minorías. No solamente tengo derecho de llamarle leche materna, tengo derecho a lactarlo donde yo quiera también, sin provocar, ¿verdad?, ningún escándalo, pero tengo derecho a hacerlo. Lo interesante, el ángulo que tú traes es bien interesante, porque a nivel de gobierno y legislativo, cuando ya se impone, Por eso. los fondos están condicionados a que utilices en tu organización Por ahí va este mi pregunta. lenguaje. Si no, no hay fondos. Es para que al final entonces va a discriminar a otra parte de la comunidad. Por ahí va mi Correcto. pregunta, porque si son correcto. fondos, tú no puedes discriminar. Exacto. Si tú otorgas unos fondos, tú tienes que estar abierto al A servicio todo. de la comunidad, y el servicio de la comunidad incluye a todo el mundo. O sea, que ahora es como que no queremos que se discrimine a las minorías, y por lo tanto vamos a discriminar a las mayorías. Ellos promueven, es una dictadura. Qué La increíble. palabra que describe el movimiento de derechos LGBTQ es una dictadura, es una imposición en todas las esferas, en todas las áreas. Con un fin político. Si hay algo que odian, es algo que tenemos aquí, es la libertad que tenemos en esta emisora de hablar de este tema. En Argentina ya tú no lo puedes hacer. Ujú. Sí, los En medios Argentina están, ya tú no lo puedes están hacer. secuestrados los medios. Tuviésemos aquí a un colectivo en una silla por ley, obligado a llevarnos la contraria del tema y de la línea que nosotros tenemos aquí. Eso está pasando en Argentina. Qué ¿Ok? triste, qué Es triste. una dictadura de pensamiento, punto. Eso es. Adelante, Ruta, buen día. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Sí. Dios les bendiga. Yo también me pregunto
Cuando uno va a comprar a veces leche de cabra o de vaca, ¿qué va a decir? Leche de animal con sabor a cabra, con sabor a vaca. Sí. Leche de planta con sabor a soya, con sabor a almendra. Dios les bendiga. Sí, en el mundo del ridículo que nos llevan, no dudo que lo que tú estás planteando en algún momento pues salga a relucir también. O sea, no, cualquier cosa ya es posible con estos grupos, ¿no? Adelante, buen día. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Sí, es que yo quería decir, disculpen que estoy en el trabajo, estoy hablando bajito. Sí. Yo conozco personas, de hecho, en mi trabajo, hace un par de semanas estaban hablando de eso, que son homosexuales, ¿verdad? Conozco personas del ambiente. Y ellos lo que pasa es que ese tipo de lenguaje, ellos lo sexualizan. Si tú tienes que decir, tú puedes decir leche materna, pues yo puedo decir leche, yo puedo decir semen, yo puedo decir, ¿entiendes? Eso es todo. Así lo ven en las personas que yo he hablado, porque tiene que decir leche materna. Pues yo puedo decir que no lo quiero decir aquí porque ustedes entienden. Sí. Y ellos se van por esa línea de que tú quieres marcar a la mujer como que ella está dando este tipo de leche a su hijo, pues yo puedo marcar que mi pareja está haciendo esto conmigo. Ajá. Horrible, ridículo. O sea, sale de su mente corrupta, de su mente que se corrompió. Y con eso pretenden cambiarnos el lenguaje que siempre hemos tenido nosotros. Bueno, y por ahí va la cosa. Sí, eso ya empezó aquí en Puerto Rico. Y los políticos No se sienten... sabía que aquí había comenzado eso. Imagínate, hace un año que esta chica Sí. la hicieron sentir así de mal. Hace un año que ella buscó esa asesoría en una de las organizaciones más conocidas en el país de promover la lactancia. Se quedó sin su servicio. No, lo que cogió fue el discurso. Exactamente, el regaño. El discurso ideológico fue lo que le dieron. Adelante, buen día. Absurdo. Sí, buen día. Yo le doy gracias a Dios por personas como ustedes. Ojalá y se levanten más personas así, más emisoras, más grupos, porque si no nos levantamos y defendemos nuestros derechos, nadie lo va a hacer, porque el gobierno está de brazos cruzados, dándole todo el apoyo. Sí, se le dé su apoyo en parte, como seres humanos, pero se están pasando ya. Demasiado. Que Dios me les bendiga. Están pasando. Amén. Algo tan bonito, tan delicado, tan femenino como lo es la leche materna y la lactancia. La maternidad. ¿Cómo tú tomas eso para decir a este grupo esto le puede molestar? Vamos a cambiar esas palabras. O sea, mira que yo le meto megas de RAM y estoy seguro que los oyentes. ¿Cómo es posible que una cosa así llevarla a un punto en que pueda ofender? Es incomprensible. Es que no pasa el mínimo análisis. Y no es solamente lo hermoso, es los beneficios que trae la leche materna. Claro. Los beneficios. Yo he visto personas que han salvado sus vidas por la leche materna. Yo no sé si ustedes saben la historia de unas personas que estaban en ¿cómo se llama esto? Salieron de su país en una yola. Y tuvieron un accidente y estaban a punto de morir de hambre, se les terminó y había una persona que lactaba y comenzó a sacar leche y pudo salvar unos niños que estaban allí. ¿Recuerda esa historia? Porque hay unos beneficios increíbles y que me quieran venir a cambiar, porque cambia el concepto, para mí cambia el concepto. Totalmente. Sí. Totalmente, leche humana. Leche humana. Tú sabes. ¿Cómo decir carne? Nosotros los hombres no tenemos ese privilegio que Dios le dio a ustedes. La leche materna es de mamá. Y el trabajo que la da. que alimenta al bebé. De la mujer. Y el trabajo que da. Eso es ¿Por qué otra le cosa. quitas eso a la mujer? Dios mío. Sí. Deshumanizar, ¿no? Totalmente. Básicamente. Sí, totalmente por un capricho de alguien. Adelante, buen día. Hola, Sí, buen día. Sí. Mira, la palabra que se puede utilizar para describir lo que estamos sintiendo, lo que estamos verdaderamente siendo discriminados, es hastío. Ya esto es un tema que hastía. Y lo quieren imponer tanto. Hasta la Real Academia Española dice que el todos y todas los eliminaron y las iglesias siguen con eso. El todes es una cosa insólita y absurda y la academia no lo aprueba. Hay muchas cosas en el lenguaje que ellos están imponiendo porque les da la gana, porque quienes manejan el lenguaje
que abarca todo, a todo el mundo, no lo aprueba, pero ellos quieren a la cañona seguir imponiéndolo. Yo trabajo en una institución educativa a nivel superior y es increíble como yo veo profesionales, trabajadores sociales, psicólogas hablando de todes. De todo. Es una cosa. ¿De veras? Yo todavía no lo he visto. Me siento harta. Esa es la palabra. Ok, una pregunta, porque no he tenido la oportunidad, o sea, yo he visto en los videos y demás, pero tú trabajas con gente que usa ese vocabulario. Sí, y los mismos cristianos están apoyando contra cómo tú vas a estar desde un altar todos y todas. Oye, todos abarca a todo el mundo, encierras a todo el mundo, está implícito todo el mundo ahí. No vamos género es de música, de utensilio, de otras cosas, somos sexo, nena y nena. Tú sabes, lo que pasa es que aquí hay otras cosas más, y si lo miramos del ámbito espiritual, cuando yo vengo del mundo, tú sabes, y cuando tú vienes de haber hablado con tanta gente y conocido tanta gente del ambiente, tú te das cuenta que si lo miramos en el espectro espiritual, te vas a dar cuenta que vienen la mayoría de padres cristianos evangélicos, ya sean pastores o de algún tipo de ministerio. Y es increíble como el enemigo está usando a la misma gente de la iglesia para hacer y que una inclusividad a un mundo que supuestamente quiere vivir normal, y lo normal no contempla lo absurdo. Y la realidad es que es una cosa ridícula el empuje y que mi nena tenga que vivir situaciones y yo tenga que hablarle bien claro y usar el lenguaje para que ella entienda y que no se deje llevar por los demás. La realidad es que estamos en un mundo que si lo miramos en el ambiente espiritual estamos al revés. Sí. Y es porque algo grande va a pasar. Y lo único que está pasando no es un cambio radical de vocabulario, sino es mucho más que eso, ¿verdad? Es un cambio de toda la cultura, de la sociedad. Y mucha gente todavía no se da cuenta que la enseñanza con perspectiva de género es una ideología que lo incluye todo, incluyendo este cambio en el lenguaje. Hay gente que no conecta los dots, los puntos. Una ideología política. Es una ideología totalmente política de izquierda, que la ideología de género que siguen todavía representando en los medios, que es la lucha y la enseñanza por la igualdad del hombre con la mujer, que es absurdo, que es un disparate, que es un engaño. Ellos no están tras de eso. Incluye la ideología de género el que nos cambien el lenguaje como el tema que acabamos de discutir. Lo incluye. Y la gente tiene que conectar todo. ¿Por qué los cristianos se oponen tanto a la ideología de género? Porque incluye que nos cambien el lenguaje también. O sea, lo cambia todo, absolutamente todo. Muchachos, a mí me da temor en mi charla. Honestamente, lo he pensado. Sí. En las conferencias que doy, porque yo me muevo en grupos corporativos grandes en el país y que de repente te digan, pues mira, esto es lo que hay. Uno no va a vivir concentrado en lo que estás hablando, sino que te vas a sentir temor de que no se me escape una. No, tienes que reprogramar todo tu vocabulario. Vocabulario. Claro. En cualquier momento te pueden exigir que uses la palabra todes. Eso es así. Sí. Porque allí hay gente que no se siente ni hombre ni mujer. Sí. ¿Ok? Y de ahí sacan el todes para el que no se siente ni una cosa ni otra. Así de difícil y así de absurdo, pero yo creo que hace el balance el que cada uno de nosotros, oyentes, nos atrevamos a decir dónde estamos parados y cómo pensamos, con respeto, como nosotros lo hemos hecho aquí, que no degradamos a nadie de la comunidad, y de hecho respetamos a todos los que son gay y lesbianas, y el que quiera hacer lo que quiera hacer, siempre lo hemos respetado como ser humano, no hay problema, no somos Dios, no nos rindes cuenta a nosotros, pero no nos pretendas cambiar el lenguaje para decir que entonces te respetamos. Eso también es absurdo y eso es inaceptable. Nunca lo vamos a hacer. Son los temas que discutimos en Ruta Nueva Vida 97.7. Temas importantes, relevantes y están aquí.